Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa más de público y privado. Este es un programa especial. Hoy vamos a hablar sobre un tema realmente importante para el estado de Chiapas y principalmente para la capital del estado, que se ha vuelto también ya muy complicado, precisamente la urbanidad, la movilidad entre transportistas, digamos, privados y públicos, ¿verdad? Que convergen en esta capital, a veces con mucho tiempo de espera, a veces con demasiados problemas al transitar, ya sean por las mismas autoridades o ya sea también por la misma ciudadanía que se desespera por tratar de llegar a su destino de manera puntual. Hoy vamos a hablar precisamente con transportistas, vamos a hablar con empresarios, con exfuncionarios obviamente del gobierno estatal que han participado, han sido actores precisamente de este tema de la movilidad y que hoy nos pusimos de acuerdo a convocatoria de nosotros para mandar un mensaje claro a las autoridades del gobierno del estado sobre lo que deberíamos de empezar a hacer sobre este tema que es trascendental, tanto para la economía, tanto para los temas diversos, precisamente laboralmente hablando, pero sobre todo para la ciudadanía, para la sociedad en general, porque pues todos tenemos hijos que van a la escuela, todos tenemos obviamente la familia que se tiene que transportar a sus lugares de trabajo, las empresas que tienen que hacer llegar sus mercancías o sus servicios, y en sí se vuelve una parte transversal de la economía y de la sociedad de ese estado. Para eso tengo hoy como invitados, y agradezco mucho que hayan aceptado, al ingeniero Fabián Estrada de COS, empresario y exsecretario del transporte. Fabián, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. Es un honor estar aquí en tu programa. Tengo también aquí la expresión de un gran amigo, a Sergio Rayo Cruz, presidente de la integradora de carga Pasaje Chiapas. Sergio, gracias, hermanos, es en tu caso. Gracias, Carlos, por la invitación, muy amable. Tengo obviamente una institución sobre el tema del transporte también, a don Octavio Orantes Pastrana, secretario del Sindicato de Trabajadores de Transporte. Octavio René Orantes Pastrana. Gracias, hermano, gracias por la invitación y aquí estamos a ver qué. A ver qué Sale de esta reunión. Pues lo más importante que tiene que salir, yo creo, si estás de acuerdo, Octavio, es mandar un mensaje claro, no solamente de respeto, sino también de trabajo, sino también de estrategias que se deben de llevar a cabo ya con la experiencia que ustedes tienen en este tema. No sé, para empezar esto, podemos empezar con Rayo. Hay un tema federal, empezamos de lo federal a lo local. Tú manejas transporte federal. Así es. El tema por hoy más importante, que quedó pendiente de la administración pasada por los temas de la pochota, fue el tema de los camiones o los transportes de doble remolque. ¿Qué ha pasado con ese tema, Rayo? Sí, efectivamente, nosotros tenemos un problema en puerta ahorita por la legislatura federal, el cual nos están queriendo impedir o cancelar las concesiones o los permisos para transitar en la República Mexicana con el doble remolque. Yo creo que si lo vemos a fondo este problema, en gran parte podemos decir nosotros que es por la ausencia de la autoridad, pero por otro, y lo comentamos al inicio del programa, bueno, debemos de meter las tecnologías ahí. Y yo le decía a la autoridad federal, ¿saben qué? El doble remolque, por lo regular, no le pueden dar más de 13, 14 años de vida a la unidad, máximo, ¿sí? ¿Por qué? Pero no pasa así, Rayo. Hay transportes que tienen más de 15 años y están en servicio. 30 años. Hasta 30 años. Problema. Okay, ese es uno de los pero problemas. la autoridad lo debe de regular. Ahora, tiene una computadora, se puede restringir la velocidad, le llamamos gobernar la velocidad. Y nosotros sugeríamos en las mesas de trabajo 85 kilómetros por hora, máximo para las doble remolque. Exactamente. Sí, para los sencillos, bueno, darle un poquito más de vida, pero también con su restricción de velocidad. Dale más tolerancia. ¿Hasta cuánto serías, de acuerdo a tu criterio? 16, 18 años máximo también. De vida sí, al sencillo y 13, 14 años al doble remolque. ¿Y en cuanto a la velocidad? 85 kilómetros por hora. Para todos. Para todos, ¿no? Y si se le podía bajar un poquito al doble remolque, también. Los pesos están restringidos, las dimensiones están restringidas, las carreteras sabemos cuáles podemos circular, en cuáles no. En todo eso está normado, pero lo que la autoridad le ha faltado es aplicar la tecnología en ese rubro. Pero la sociedad quiere que ya no haya doble remolque. No, yo creo que no, la sociedad no. Hay algunos transportistas también menores que ellos lo piden, ¿no? Pero es como una competencia. Y voy a decirle, ahí está una asociación, que la MOTAC, su vehículo más nuevo es modelo 2000, 2001.
O sea, tenemos 18 años de atraso nada más con ellos, y ellos son los que no quieren. Y eso pasa aquí en Chiapas, y hay que hablarlo muy claro, ¿no? Porque urge un padrón entonces de años, de modelos, de vehículos Una renovación. a nivel estatal, ¿no? Una renovación del parque vehicular. Una revisión, Es lo vamos que- a revisarlos todos, incluso combis, incluso taxis, incluso todos. ¿Qué te parece esta idea, Octavio? Yo creo que había que revisar todo lo que es carga federal, porque efectivamente hay unos vehículos ya demasiado viejos y que están prestando el servicio. Pero bueno, ahí se requiere de una revisión, que le den una revisión mecánica. Hay vehículos viejos pero están en buenas condiciones, ¿no? Y que pueden prestar el servicio. Inclusive yo me he subido en algunos que están modelos nuevos y ya están todos dados al catre, ¿no? Entonces, Claro. yo siento aquí que el doble remolque sigue funcionando también por una causa más. El flete, el costo del flete. Ahorita el comerciante o el comerciante, El empresario, pues. el empresario nos alquila y le cobramos una cantidad, y ellos no pueden pagar más si desaparece el doble remolque. Entonces, nosotros, el segundo remolque es prácticamente el sueldo y lo que le queda de ganancia al chofer, al patrón. Y el otro se va en diésel, carreteras y todo. Entonces, aquí incrementaría los productos, porque si al empresario le incrementamos el flete, es decir, te voy a poner un ejemplo. Si yo trajera, por ejemplo, de la Ciudad de México verduras y te cobro por tonelada, por citar o te cobro yo por el viaje de un sencillo 40,000 pesos, ¿no? 40,000 pesos. No lo va a querer pagar el empresario, porque trae nada más 35 toneladas. Y si traemos en el remolque, se lo traemos a 50,000 pesos, por decir así, pero le traemos 60 toneladas. ¿Estamos de acuerdo, Sergio? Entonces, ahí es donde es otro problema. Y además, aquí en Chiapas no podemos circular en todas las carreteras estatales por la infraestructura carretera que existe. Y a nosotros nos perjudica, pues. De acuerdo contigo. Definitivamente ha sido siempre la discusión por parte de los empresarios ante el tema del doble remolque, pero analizando las incidencias de accidentes, el tema del doble remolque siempre ha sido el más citado por los temas de accidente. Y no nos vayamos muy lejos. El tema de la carretera Tapachula, que es demasiado angosta, tanto para ir como para regresar. Apenas la semana pasada hubo 2 accidentes y casualmente 2 dobles remolques tuvieron que ver en esa situación. Esos son los temas más importantes, que el doble remolque está vinculado precisamente con los temas de seguridad, o sea, con los temas de inseguridad. Es por eso que en países desarrollados como Estados Unidos no te dejan entrar con un doble remolque. Esa es la verdad. O sea, entendemos la parte del empresario, pero entendemos también esta parte de la seguridad que ha cobrado grandes problemas, incluso aquí en La Pochota. No ha sido en su totalidad, como dice Rayo, efectivamente no, pero sí se han citado los más fuertes, incluso el último, que fue realmente con un doble remolque, Rayo. Sí, efectivamente, por eso les digo, debemos de basarnos un poquito más en la tecnología y en las restricciones, ¿no? Si nosotros le quitamos velocidad, le quitamos peso y le quitamos ya también la longitud, podría ser mucho mejor y mantener los precios, como bien lo dijo Octavio, al consumidor final. Porque efectivamente, al momento que desaparezca el segundo remolque, los precios se van a incrementar. Se van a incrementar, Se van a forzosamente. incrementar. ¿Y quién los va a pagar? El consumidor final, la población. Ellos son los afectados. Por eso te digo, debemos desde ahorita al inicio buscar las tecnologías y buscar la renovación del parque vehicular. Hay un tema Eso es también importantísimo, políticas públicas. No se establece una política pública. ¿Qué pasaría si autoridades, transportistas, empresarios se juntaran para realizar una estrategia de política pública? Una carretera que no cobrara tanto impuesto al peaje precisamente, que estuviera en mejores condiciones, ¿verdad? Y que pudiese generar, obviamente, mayores garantías de seguridad. Esa sería la primera parte por el gobierno del Estado. Eso es lo que deberíamos empezar a hacer como autoridades.
Y ahí donde le toca el turno a Fabián de Cos. ¿Qué tanto se ha discutido este tema de la carga doble remolque en las mesas de transporte cuando estuviste tú en tu gestión? Te pongo los dos ejemplos, ¿no? Todos los que tienen transporte, como lo dice Rayo, no vehículos recientes o que tienen un tráiler con una caja nada más, pues obviamente tienen un precio más alto. O sea, es una competencia. Ellos, la otra parte, lo que dice es que pues es una competencia desleal, pueden decirlo así, por decirlo así, que no lo es, pero pues obviamente una persona que tiene las posibilidades de comprar un doble remolque, pues no tiene mejor precio que el que tiene un tráiler con una caja nada más. Entonces, esto pues hace que protesten, y la mayoría de los transportistas pues tienen un tráiler con una caja, ¿no? Y vehículos viejos. Lo que tenemos, la sugerencia siempre fue basarnos en la tecnología, obviamente para evitar lo principal ahorita que pues es salvaguardar las vidas de muchos, tanto el chofer, tanto de las personas que están, pues que son terceros, en este caso automovilistas y todo lo demás que hay en la carretera. Primero, los GPS, muchos transportistas ya le pusieron GPS a sus vehículos, pero ellos lo controlan. Aquí lo importante sería compartir esa información con las autoridades. Con las autoridades, bajo un buen convenio, para que así de esta manera pues, se pueda arreglar las velocidades. Y otra cosa, en las mismas carreteras debe de haber señalamientos con sensores también para ver la velocidad a la que están circulando. Porque una cosa es la tecnología que ya traen los vehículos, compartirla con la autoridad y además tener en la misma carretera monitorear, vigilar obviamente que vaya a una velocidad. Decía Rayo, una velocidad de 85 kilómetros por hora sería la velocidad permitida para cualquier camión de carga, ¿no? Sería lo ideal. Permitiría frenar en determinado momento, pero bajo ciertas condiciones que son puestas precisamente por las carreteras, hay de repente carreteras que no se frenan tan fácil. El caso precisamente de este tramo de la entrada a Tuxtla Gutiérrez, que es una bajada que genera demasiada velocidad, ¿no? Tao. Pero si tú ves la mayoría de los accidentes que se ha ocasionado ahí en La Pochota son carros de fuera, no son de los chiapanecos. Puro carro de fuera. El último que acaba de pasar era de aquí de Mérida, que traía harina. Sí. ¿No? Entonces, que no conocen realmente la carretera cómo está. Y esta carretera, pues se descuelgan nada más. Tantito y ya se les fue los frenos. Ya no lo pueden parar. Ahora, ¿cómo se llama? El frenado, la pista, la rampa de frenado. Esa fue la solución que hicieron en el Congreso de la sección opositora. Esa rampa de frenado debe estar más abajo. Claro. Mucho más abajo. O haber otra más ser, abajo, ¿no? Puede ser también que haya dos, ¿no? otra más abajo. Porque... ¿Pero requiere dos? Yo sería de la idea de... Sí, porque es que, bueno, no fue mala idea que existiera uno. El problema es de que ya no existe otra opción más abajo, ¿no? Ese es más señalamientos, por supuesto. Mira, Carlos, yo creo que exactamente lo que va a decir. Primero, más señalamientos, desde antes, kilómetros antes de llegar a la bajada. Y segundo, cuando la autoridad lo hace, qué bueno que hace esas rampas, las de emergencia y todo, estamos de acuerdo. Pero debe de sacar algunas conclusiones o participar, lo que dice... ¿Qué es lo que van a el diseño o dónde lo van a poner con los que trabajan ahí, con los transportistas? ¿No te invitaron a ti para ese tipo de...? No, independientemente de mí, hay muchas gentes bien preparadas. Aquí está Octavio, hay mucha gente que conoce. Pero te voy a decir algo, nosotros se lo dijimos a Fernando Castellanos y a Carlos Molano, quedó muy arriba. Y se lo dijimos a la ST, quedó muy arriba. Ahí está el historial. Y dije, no, ¿cómo crees? Está muy arriba. Efectivamente, no va a funcionar ahí. ¿Por qué? Porque todavía... el calentamiento de las balatas y los frenos se da mucho más abajo y por eso es que hay los accidentes. No es que el transportista se quiera descolgar desde arriba, no, simple y sencillamente le falló el freno de motor y después sigue con los frenos, se le calientan las balatas y lógicamente ya no frena. Pues aquí está el primer tema importante por el cual, las balatas, claro, es el primer tema importante al cual se lo dirigimos al secretario del Transporte del Estado y a los sindicatos, el tema de trabajar urgentemente en una doble rampa, precisamente en esta entrada a Tuxtla Gutiérrez. Pudiésemos arrepentirnos de no hacer caso de este tipo de comentarios. O sea, el primer tema que ponemos de este programa es que se haga una reunión para hablar sobre esa rampa urgente, porque es cierto, muchos lo han comentado, quedó demasiado arriba y el calentamiento se genera más abajo. Y eso, bueno, los vuelve vulnerables precisamente. Al mismo tiempo,
que hacer una señalización correcta precisamente del peligro que se corre al tener cierta velocidad a llegar a esa parte de la carretera. Muy bien, ¿algo más que comentar para algo del federal también, que se ha tocado mucho, es el huachicol. En Chiapas existe el huachicoleo desde hace muchos, y nosotros a la federal... Se dice que no, que en Chiapas no, muchos empresarios dicen que aquí en Chiapas no ha habido huachicol. Yo te voy a decir es que huachicol no nada más es meterle manguera a un ducto. No, directamente desde Pemex, ¿no? Puede haber salido. Hay muchas maneras del huachicol, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa, nada más de donde inicia la carretera de Ocosocuautla o la de las Chuapas a Ocosocuautla, aquí en Tuxtla Gutiérrez, de a la segunda caseta, fácil hay 20 que le llaman cachimbas que te venden huachicol. Y la autoridad pasa enfrente y no hace nada. De una vez que pongan atención con lo que sucedió en Hidalgo, que vean ahorita que pueden evitar una tragedia también aquí en Chiapas con esas cachimbas que venden huachicol. Algo bien importante, si queremos acabar con el tema del huachicol, es muy importante que los consumidores hagan conciencia y también se vuelvan parte de la solución del problema. En este caso los transportes son los mayores consumidores de gasolina precisamente. Y si ellos están de acuerdo en esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de verdad respetamos y que no dejamos de decir que se necesitó mucho valor para hacer lo que él hizo y de verdad es respetable, pues necesitamos también concientizar a los transportistas, gobernadores del estado, presidentes municipales. ¿Quieren contribuir ustedes con la política del presidente de la República? Platiquen con sus transportistas, háganlos conscientes de este pacto federal sobre el tema del huachicol. Es otro tema bastante importante de esta mesa. Vámonos a lo local, vámonos un poquito más a lo local. El transporte de los taxis, el transporte de las combis. Fabián. Mira, decirte que aquí están circulando más de 7,500 vehículos entre taxis y transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez. 7,500 vehículos entre combis y taxis, solamente en Tuxtla Gutiérrez. Solamente en Tuxtla Gutiérrez. Hay 128 rutas y no me van a dejar. 128 rutas. Cuando tú te fuiste, ¿cuántas rutas había? 127. 127. No, se abrió una ruta más. Pues al parecer sí, no tendría yo el dato, pero lo importante es que es una cantidad muy importante de vehículos que circulan en la capital, en la cual la propuesta siempre fue tener un transporte BRT, que es Bus Rapid Traffic, quiere decir meter un contraflujo como está en Mexibus, Optibus, en otros. En la Ciudad de México y otros países. Tenemos una capital que podríamos brindarle a la sociedad. Pero con la capacidad de lo angosto de nuestras calles se podrá meter un contraflujo. Por supuesto, se puede. Está hecho el proyecto, ahí lo tengo. Sería muy importante que tuviéramos ese transporte, no de calidad, sino de excelencia para Tuxtla Gutiérrez. Lo merece y lo merecen los ciudadanos sobre todo. Pero ahí es importante ponerse de acuerdo en todos los que tienen, que circulan en todas esas 127 rutas. La ciudad sigue creciendo, no ha habido ampliaciones de ruta y pues hay un pleito ahí. Pero a ver, Fabián, yo recuerdo cuando tú tomaste el puesto como secretario, había procedimientos especificados ahí ya dentro de la secretaría, por ejemplo, era la revisión mecánica. ¿Se acordarán ustedes? La revisión mecánica se daba en Cañahueca, abajo de un arbolito. Sí. O sea, ahí se da. Todavía, imagínense, ¿dónde creen ustedes que puede haber certeza, seguridad, ¿no? Sobre un tema de revisión mecánica, si no se da en un taller donde se cuente con todas las condiciones para hacer una revisión mecánica? Para darle transparencia al tema de la revisión mecánica, la idea fue siempre hacer un lugar, una bodega bien hecha, llena de cámaras. Un taller mecánico, ¿no? Llena de cámaras donde estuviera abierto todo el tiempo la revisión mecánica. Que lo viera el usuario, vamos. O sea, que hubiera verdaderamente una contraloría social para que las revisiones mecánicas se hicieran como son. O sea, porque siempre se prestó a la corrupción de los funcionarios de menor grado. A ver, Octavio. Ahí nada más daban, que pasen. ¿Cuánto cobran la revisión mecánica? ¿Cuánto se da por la revisión mecánica? Nos cobran, pagamos en Hacienda 400 y cacho. ¿Y al del arbolito cuánto le dejan? Bueno, el arbolito yo nunca le he dado nada, ¿no? Pero se oye que le dan, ¿no? ¿Cuánto dice el primo del amigo? La verdad no sé cuánto le darán. Pero es un tema de corrupción, no es un tema de corrupción, don Octavio. La verdad. Sí, pero... Hay que decirlo, ¿no? Porque la ciudadanía conoce realmente estas cosas. Y ustedes como transportistas... Pero ya con nuestro gobernador se va a acabar toda esa corrupción, hombre. Ya es muy importante con darle... secretario del transporte, Aquiles Espinosa, okay, va
va a haber toda esa situación. ¿Qué sería lo ideal que hiciera Aquiles? Pues colocar obviamente un centro de mecánico, como dice Pero Fabián, transparente, Tienes abierto. que estar, ahorita ya ves que la web todo puede subir. Tú a la hora que estés haciendo No, una revisión, pues que esté subes al las acceso de imágenes, todos. Que sube por eso. Pero todo. yo creo que no nada más Todos van a es la poder revisión meterse en la mecánica, máquina. es parte de eso. Mira, yo creo que ahí es el factor humano. Los accidentes que se dan, yo digo que son dos cosas primordiales. Uno, la capacitación. Y yo les voy a decir, para obtener el tarjetón, nosotros lo propusimos que fuera como una carrera técnica corta a través del CONALEP. Hicimos el escrito, lo propusimos, dijimos, inclusive si no, que se hiciera al lado del ICATECH. Ahí con el ICATECH, que Claro, fuera una algo. institución educativa, Claro, claro. que fuera ahí para claro. O varias, Claro. ¿no? Por eso, O nosotros varias, propusimos una, dos, ¿ok? No, lo digo, puede estar abierto al Como que quiera. carrera técnica, Pero, exactamente. exactamente. Cortas, ¿no? De año, año y medio y todo, y con su Que tarjetón. revisen lo elemental de un vehículo, ¿no? Efectivamente, porque ese es el primer problema. Si el factor humano es el problema en los colectivos, en los taxis. Y segundo, lo que acaba de decir ahorita Fabián, 128 rutas, no importan 128, 130, 135 rutas. Yo le preguntaría, cuando tú fuiste secretario del transporte, ¿cuántas rutas crearon nuevas? ¿Cuántas rutas ampliaron más? ¿Cuántas rutas modificaron? Porque todo el mundo quiere ir al centro. Todo el mundo quiere hacer su ruta donde montada sobre está la ruta. No, hay muchos lugares, muchas colonias que ha crecido. Que Tú tienen sabes, necesidades, que ¿no? tienen necesidad y no hay atención. Yo espero que en esta, aquí les Un reordenamiento tiene que hacer. Efectivamente, esa es la palabra adecuada. Fíjate que- Reordenamiento fíjate- para el transporte público. Fíjate que hay un recurso, a mí me tocó gestionar recurso, pero no, el Estado no tuvo lo suficiente para poner la parte que corresponde. La contraparte. Exacto. Hay un recurso federal para un estudio completo de movilidad urbana para Tuxtla Gutiérrez y eran 10 millones y había que el Estado tenía que meter los 10 millones. Tenía que meter Para 100 20 eso. millones por ese estudio. Sí, pero todo ese estudio te iba a dar completamente una ruta completa en el centro, un circuito. 20 millones. No nos podemos poner de estudio. acuerdo los transportistas, los No, empresarios lo que pasa en es de ese que, lo tema. que pasa es de que sí necesita el apoyo de gobierno ahí para que se dé ese proyecto completo. Eso le daría Pero exactamente yo pregunto, ingeniero Fabián, ¿no se podrán poner de acuerdo los transportistas, hablar a la gente de la sociedad para definir las rutas que realmente son necesarias para que esta ciudad transite de la mejor manera hacia la urbanidad, hacia la eficiencia de llegar a sus trabajos y obviamente sus destinos? Yo te voy a poner un ejemplo. Dime, Ray. Nosotros en 1998 los empresarios hicimos el FOCODO, el Fondo contra la Delincuencia Organizada, y fue un éxito. Los recursos, no había dinero, lo hicimos los empresarios. Yo sugiero algo, fíjate, es 10 millones federales, hacen falta 10 millones del Estado, 20 bueno, millones. que lo pongan los 10 millones el transporte público de Tuxtla. ¿De qué manera? Cóbrame 2 centavos más 2 centavos más por litro de gasolina. ¿Cuánto es? Pero al final termina pagando siempre la sociedad, eso es lo que la sociedad no quiere. 2 centavos no. O sea, no se refleja, no van a ser, ¿cuántos litros? 50, va a ser 2 pesos, 3 pesos por tanque. No lo reflejas en ningún Ok, lado. ok, ya te Lo entendí. absorbe el transporte, el dueño, el concesionado. Ese lo va a absorber. ¿Por qué? Porque es un bien común dentro del transporte organizado en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo. Y así Ahí con está eso la propuesta. Se pueden Esa es Ahí una está la muchas propuesta. cosas. Octavio, a ver qué Pero le necesita parece. mucha voluntad A ver, de parte de Claro. Mira, y vehemente nosotros, Este es un nosotros- programa de propuestas sí, que estamos nosotros haciendo hacia la nueva hemos, administración. Dime. hemos machacado ahí con los expresidentes municipales que realmente deben de traer gente preparada, ingenieros en vialidad, Urbanidad, ¿no? urbanidad, para que hagan un estudio a conciencia aquí en Tuxtla Gutiérrez. Así es. ¿Por qué? Porque Tuxtla Gutiérrez no tiene más que la avenida central para salir y los libramientos. De acuerdo y contigo. párale de contar. Y los libramientos llegan a chocar a la avenida central. Digamos así, ¿no? A la Entonces, avenida de la calle central, ¿no? Que es, Exacto. o sea, ¿Qué es lo que pasa, pues? Si hay un accidente por ahí o un choque, ya se frenó. ya se fregó todo. Ya no hay ni para dónde te vayas. Entonces, es importante traerlo. Pero nos invitaron en el trienio pasado, cuando Fernando Castellanos era el presidente municipal, a una reunión, y estuvimos ahí, y pues habían unos poblanos, que trajeron unos poblanos que iban a hacer el estudio, y no sé dónde quedaría ese estudio, y pagaron por ese estudio.
Nunca lo entregaron. Nunca lo entregaron porque pues nunca Hay nos que lo dieron pedírselo, conocer. a lo mejor está por Ahora, ahí, Ha de ¿no? haber quedado pendiente el pago. Aquí se tiene que hacer muy No, fue bien el costumbre. estudio. Máxime que ya redujeron las calles aquí. Tiene que hacerse un estudio bien a conciencia, porque toda la gente que quiere ir al mercado, si tú ves y ver y además de todo eso, analizar hacer en las entradas, porque así debería de hacerse, en las entradas, las terminales de corto recorrido. De acuerdo contigo. ¿No? Sacarlas del primer cuadro. Porque aquí está la terminal de corto recorrido, ahí llegan todos y se hace un verdadero desastre. De acuerdo contigo. Si tú pones, por ejemplo, en la central de abastos, por la central de abastos o por la carreta, pones una terminal de corto recorrido, que ahí van a llegar todos los vehículos de fuera, los foráneos, y hasta más, ahora sí como dice aquel, hasta más mejor le va a ir el conejo bus. Claro. Porque ahí va a pasar a recoger todo el pasaje. De acuerdo. Comentarios ya de aquí de mucha gente. Dice Roma Mireles, dice, los dueños de las combis y de taxis les exigen mucho dinero por un turno a los choferes. A ellos les deben de llamar la atención. Sáenz Sánchez, los dueños de los transportes no ponen de su parte. Urge atención a la cuarta sur, baja de peatones. Sáenz Sánchez, cultura vial y aplicación de la ley. Dice, ¿qué seguridad podemos tener los usuarios si manejan como locos y meten a la combi hasta 30 personas? Bueno, son comentarios de la ciudadanía que está viendo este programa, que son comentarios que ustedes los escuchan a cada rato, ¿no? Que ya saben precisamente que eso está sucediendo. Mira, pues, como son muchas rutas, Carlos, en toda la ciudad, es muy difícil que Tránsito del Estado pueda atender el número Ese es otro de tema. 7,500. Ese es otro tema. ¿Qué propuesta hay interesante ahí? Lo que decía Tavo, un corredor donde circule el conejo bus, en este caso, que ya es emblemático para la capital, que tenga sus terminales de transferencia del lado oriente, del lado poniente. Pero los conejos bus se están cayendo a pedazos ya. Por eso, ingeniero pero Fabián. lo que pasa es de que estuvo mal el esquema. Yo estuve ahí también de director. Exacto. Pero es una empresa que puede ser fortalecida forzosamente por el gobierno con otro tipo de propuesta que existe. Tengo yo todo el estudio ese, también tengo todo el estudio del corredor metropolitano. La propuesta es que se reestructure. Estuvimos con gente muy importante en el tema de urbanización, expertos en la materia, en el cual nos dijeron que estábamos muy a tiempo todavía en Tuxtla Gutiérrez de hacer un estudio de esta naturaleza. Todavía hay tiempo, no está como en otras capitales del país, pero atender, fíjate nada más qué puede hacer la tecnología con el reclamo del ciudadano. Principalmente debe ser el usuario el que debe ser nuestra prioridad. Yo no tengo transporte, en lo más mínimo no me dedico al transporte, pero sí me dedico a la tecnología y sé perfectamente lo que podemos hacer ahí. Que ponerle un GPS pero que se comparta la información con la autoridad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó el otro día? No sé si vieron las noticias donde un taxista le cobró de más, se enojó el señor, el usuario, porque dijo que le estaba cobrando mucho. Y al final terminó navajeado, sacó el cuchillo el chofer enojado. Bueno, pues a ver, ¿qué pero estamos ahí te haciendo? va. Porque la gente Entonces, está preguntando más ahí cosas sí aquí. se puede hacer, ponerle la tecnología, porque si tú estás molesto con el servicio, a veces no tomas ni el número de placa, a veces no tomas el número de serie del motor, pero sí sabes la hora, a qué hora No vas a tomar el número de serie del motor. Pero hay veces perdón, número de serie de las placas o el número que trae El número cofre, económico. el número económico. Pues un usuario, en vez de estarse discutiendo con un chofer, pues puede agarrar e irse a la base de datos, hablar con, en este caso, ahorita www, por ejemplo, Secretaría de Transporte, y ahí ver. Pero ingeniero Fabián, le voy a dar una mala noticia. La mayoría de gente que la mayoría, su mayoría, casi un 50%, no tiene acceso a una computadora. No, pero también tiene que haber una regulación como una Contraloría Social de los usuarios. Pero eso es diferente. Para que pueda acudir Eso es ahí. diferente. Ahí está la tecnología y puede verlo, o lo puede ver desde su casa o desde su teléfono celular. Hay que acercar la tecnología. Pero sí, ya podrías decir, oye, tú le dices a la autoridad, oye, me detuvieron, me cobró mucho, o iba a exceso de velocidad, etcétera. Las cosas que pueden hacer algunos choferes. Y en ese momento te vas, bueno, ¿tomó el número de placa? No lo tomé. Tomé el número económico del motor, tampoco.
Ah, pero fue un lunes a las 4 de la tarde y sí iba yo en la primera sur, a la altura de la séptima poniente y octava, entonces se ve y ahí te va a salir el Aquí nombre. me preguntan, Por eso ahí te va a salir el nombre del chofer, el nombre del vehículo y todo, y ya lo puedes sancionar. Pero el tema no es la sanción. Yo creo Claro, que claro, ¿por qué? Porque, discúlpame, pero sí tiene que haber sanción para muchos choferes, ¿por qué? Porque pues a veces los choferes ya no obedecen precisamente porque no hay Cuando molestación. cambiamos de tema federal a estatal, lo primero que dije fue el factor humano. Claro. Y nuevamente, ahí nosotros tenemos que hacer como una carrera técnica para el operador de servicio público. Eso ayudaría Ahora, mucho. yo tengo una pregunta. Dos, ¿Cuáles son las características para dar una licencia a un conductor de combi? muchas veces que sepa manejar. Que sea joven, que sea atrevido y que maneje rápido. ¿Esas son las características? Bueno, no Pero es sé que le la estás echando la autoridad culpa ahí. a los Permíteme tantito, transportistas. ingeniero. Vamos, No, yo pero yo te voy a decir pregunto. algo. Yo creo que aquí estamos inmersos todos. Y yo voy tantito para atrás. En el 2008 nacieron 2 proyectos. Ok. Y eran buenos, yo los veía buenos como empresario. Era el Conejo Bus. Pero nosotros hablamos de que no debería haber participado el Estado ahí. Correcto, contigo. El haber Correcto. participado el gobierno del Estado lo echó a perder. Ahí. De acuerdo. Y ahí está el estudio. 2, lo que acabas de decir, Octavio. Nosotros teníamos el proyecto del corto recorrido, el lado poniente, inclusive estaba el lugar. ¿Sí? Lo fuimos a recorrer con un diputado local, y voy a decir el nombre, Carlos Penagos, lo vimos y todo, él era el encargado de eso. ¿Y saben qué? Al ratito ya salió con dueños porque el Congreso del Estado lo dio a particulares. Así no se puede. Claro, de Así acuerdo no se contigo. puede. Qué bueno que lo dices, eso es cierto. Y eso se tiene que investigar. Cada vez que surge un proyecto de alta importancia para algún municipio, resulta que le sale dueño precisamente a eso. La tenencia de la tierra es un tema muy importante en las políticas públicas. ya que nos vamos Y a la si se siguen manejando con ese dispendio, pues obviamente la ciudadanía va a ganar muy poco. Pero aquí dicen, por ejemplo, una pregunta muy buena, dice, el presidente municipal necesita entender y atender a la ciudadanía que no queremos de lo mismo, hablando del transporte, o sea, no quieren a los mismos hablando del transporte. Ellos son los empresarios del transporte, ellos son los que han vivido toda su vida del transporte, son los que han cargado las buenas y las malas decisiones de los gobiernos y han sido parte, pues hay que decirlo, de esas buenas o malas decisiones. Hay que decirlo también, hay que cargar con esa culpa. Bueno, sí, Pero si el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez no quiere venir a dar la cara, ese no es problema de nosotros. Se le ha invitado cuantas veces se ha hablado de estos temas. Y ahorita se está haciendo un programa en donde estos empresarios, estos señores, quieren decirle a la autoridad qué es lo que debería de iniciarse, porque a estos ya más de 40 días de gobierno todavía no vemos una convocatoria importante para los temas trascendentales que se haya dicho, se hayan heredado o no se hayan heredado. Son problemas que enfrenta la capital, y que enfrenta el Estado, y hay que atenderlos. Y bueno, yo agradezco por eso mucho. Mira, Carlos, yo nomás te puedo decir algo. Mira, espero que la cámara, este documento lo entregué hace 4 años. Lo entregué hace 4 años cuando fue elegido Fernando Castellanos y a la Secretaría del Transporte. ¿Sí? Y mira, y pregunta qué tomaron. Y yo le voy a decir una cosa aquí, dije, análisis del transporte público en Chiapas. Yo puse aquí lo que para mí es pro importante y para mí es en contra. Y no tomaron nada de esto. Y no porque uno sea bueno, sino esto es recopilación de experiencia de muchos de nosotros que nos hemos dedicado al transporte. ¿Sí? Y como dice Fabián, yo tampoco tengo transporte municipal o estatal, pero sí me gusta participar y me gusta ayudar con mi autoridad. Pero también yo creo que debemos, en algún momento, el funcionario público debe de jugársela. Hay cosas que debe de agarrar con mucho apego. Y te voy a decir algo que es un tema que no lo tocamos. Por decir, el cobro de las grúas. Es insultante aquí el cobro de las grúas. ¿Ese es dinero para el municipio? A nivel nacional, municipal, estatal y federal. Y te voy a decir una cosa, el municipio también las tiene. Cuando me tocó ser regidor en el 2008-2010 le pusimos una tarifa. No sé si ahorita haya tarifa, pero todo el mundo se queja, ¿eh? Y en el estatal, olvídense. Nosotros logramos sacar un convenio cuando estuvimos en la secretaría con las grúas y se trabajó bastante bien un buen tiempo. Ahorita ya creo que lo sueltan, no hay vigilancia. ¿Por dónde debe empezar la autoridad? Estamos a buen tiempo, platicábamos hace ratito. Es un nuevo gobierno, tiene todo el tiempo ahorita ya tuvo tiempo suficiente para hacer un análisis de los temas. ¿Qué es lo que debería estar haciendo en estos momentos, don Octavio? Pues hacer un análisis de todo,
de hacer el estudio totalmente de todo el transporte aquí en Tuxtla Gutiérrez para poder y regularizar lo que haya que regularizar para que tener un control verdadero del transporte. Yo siento que hay que hacerse los estudios a fuerzas, todos los estudios de vialidad, de estudios socioeconómicos, estudios de factibilidad, y todo eso había que hacerse para que así el gobierno del estado tenga una visión de qué es lo que hay que hacer, porque también hay que concesionar. Claro. No solo eso, hay que concesionar, hay que regularizar, por ejemplo, y no solo de taxi ni de combi, también existe lo de volteos. Lo de volteos, hay ciudades que ni siquiera cuentan con una concesión. El caso de Acacoyagua. En Acacoyagua, por ejemplo, no hay una concesión de volteos y hay 100 volteos. En la sierra también. ¿No? Entonces... Pero no están regulados. No, en Tapachula existen 23 concesiones de volteo y hay 1000 volteos. Esos son los grandes retos que enfrenta este gobierno. Se hizo hace 6 años un estudio y llegamos a un arreglo, se firmaron los convenios de concesionar, creo que eran 280, algo así, volteos, pero hasta hoy día ya no se llegó, ya no se concesionó, ya no, por muchas razones que tenga el gobierno del estado, ¿no? Pero yo siento que había que regularlo, había que concesionar, había que poner ya un granito de arena en ese sentido, porque la autoridad no sabe ni cuántos volteos existen en el estado. Pero Octavio, ¿es las concesiones una cuota política que tienen que pagar los transportistas? No. ¿No es una cuota política? No. ¿No? No, definitivamente no. Rayo. No, yo lo que debe de haber acá es una voluntad, lo que dijeron hace un momento de los volteos. Hay municipios que nunca ha llegado a concesionarse un volteo y existen muchos volteos. La necesidad hay. Y te voy a decir por qué el pirata nace. Primero, porque no pones atención. ¿Cómo es posible? Te voy a decir, ya lo dijeron en Tapachula 23, no puede ser. Villaflores, el tema de las motocicletas. Bueno, a ver. Yo por eso preguntaba, nació? ¿es una cuota política o no es una cuota política? No, simple y sencillamente que la autoridad debe de regular. Y te voy a decir algo, que existe y la autoridad estatal lo ha permitido. Y ahí que me corrija Fabián. Ahí el municipio no tiene injerencia para dar permiso o para concesionar los mototaxis o los visitaxis. Y lo hacen. Es el Estado. A veces hasta los regidores. Es el Estado. Entonces, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la autoridad no ha trabajado. El comisariado. A ver, Fabián, ¿y a ti, por ejemplo, los líderes transportistas te llegaron a ofrecer dinero por concesiones? A mí no. No. A mí no, pero son muchos funcionarios. Tú entras con un equipo totalmente, pues, tu gente de confianza, y pues obviamente a veces hasta metes las manos al fuego por ellos. Pero hay mucho ofrecimiento de la parte que no está concesionada. Hay mucha necesidad de concesiones. Hay ¿no? mucha. ¿Cuánto vale una concesión en el mercado actualmente de taxi aquí en Tuxtla Gutiérrez? Depende del municipio. Más o menos. En Tuxtla Gutiérrez, ¿cuánto vale? 350,000 en el ¿Cuánto? mercado. 350,000 en el mercado. 350,000 pesos. Pero una te voy a decir concesión. algo, y aquí están en análisis también. ¿Cómo poder acabar con el mercado negro? Ok. Simple y sencillamente, a ver, digo, aquí van a estar mis amigos. Claro. A mí, yo soy beneficiario de una concesión. Ok, yo tengo derecho a dejárselo nada más a mi esposa o a mi hijo. Nada más. Y no si ya no hay que muera. 1, 2, y también se los he dicho a los secretarios del transporte. Pero se ¿sabes? venden esas concesiones. Por ¿no? eso, pero así ya no lo podías vender. Las transfieren. Claro, habría que Por hacer eso, una claro, ley sobre esto, nada más. No, ahí está, son intransferibles, lo dice al revés. Claro, lo dice. Lo dice. 2, cada 10 años o cada 6, 7 años, hacer un referente de esa concesión, lo que hace rato decía. A ver, el taxi 2040, ¿sabes qué? No, pues tuvo muchas infracciones, el chofer esto. Bueno, ¿sabes qué? Se le revoque la concesión. Creo que nunca no ha existido una revocación de una concesión. ¿Por qué? Ahora sí que preguntarles a los secretarios del transporte, ¿por qué? Sí, fíjate que sí se hicieron, yo tengo ahí Yo varias. no tengo conocimiento de una. No, hombre, ya tengo expedientes ahí de que se anularon, precisamente por los conflictos sociales entre grupos.
¿no? De revocaciones de concesión. Algo tan sencillo que acaba de poner en la mesa Pero nuestro lleva, amigo es muy Rayo. largo el procedimiento. Fíjate que lo que puse en la mesa fue Larguísimo. algo muy sencillo, que se legislara ante el Congreso el hecho de que no se pudiesen ya transferir precisamente las Pero es que se ya está acaba la el ley. problema. Y Pero obviamente ya los está. notarios sujetarlos a que no se presten a ese tipo de tratos comerciales entre particulares a la venta de esas concesiones. Pero ahí Entonces dice que la, acabaría tienen, muchos mira, la problemas. ley dice que la tiene que usar el dueño, él tiene que manejar que ¿También? prácticamente el vehículo y también que no son transferibles. Pero se Y puede lo hacer los hace, ajustes. lo O sea, hace. a ver, Entre no- particulares. Pero lo hacen entre porque se ha comillas, lo hace. permitido la autoridad. Sí. Pero Si si, está la autoridad no lo reglamentado y la ley lo permitiera, permite. Fíjate que, por eso, las propuestas son, fíjate, algo que no tuvimos la oportunidad de hacer porque no hubo el recurso. En primera, el estudio que menciona Tavo, que se tiene que hacer. Necesario. Necesario. Para tener un estatus exactamente y lo puede que ser dice. financiado por los transportistas, ya lo están Claro. diciendo. Claro. La digitalizar todo el tema del transporte, todos los permisos, ya que estén en una base de datos digitalizada. Ese archivo ahí se está cayendo. No, se está cayendo, hasta puede que se desfonde ahí el piso donde está. Entonces ya hasta Protección Civil tiene ahí problemas, ¿no? Entonces no hubo el recurso, soy honesto, no hubo, yo lo gestioné también, gestioné el recurso también para lo del estudio. ¿Y no se hizo? No se hizo. O sea, ¿no te dieron el recurso o no se hizo? No, si no me dieron el recurso y por lo tanto pues no se hizo. De acuerdo. Gustavo, ¿qué más podemos hacer? O sea, ya se puso en la mesa dos temas muy importantes. El tema de la revisión de todos los vehículos, tanto federales como estatales. Eso es muy importante, tener un padrón ya real de vehículos, pero sobre todo, desde las condiciones mecánicas en las cuales se encuentran. Eso es muy importante, porque como usted bien dice, puede ser último modelo, pero puede estar en condiciones mecánicas pésimas. El tema es la condición mecánica, pero sí es importante también los modelos, porque la verdad es desagradable, y lo digo como usuario que he utilizado alguna vez un taxi, subirse a un taxi que ya los sillones no le sirven, que apestan horrible, obviamente las unidades, ¿verdad? Y que obviamente Todo le suena. no, todo le suena, aparte del calor que en Tuxtla Gutiérrez, que de repente se tiene que estar con las ventanas abiertas, que no le sirven precisamente ni las ventanas, entonces las ventanillas no funcionan. Ese tipo de cuestiones son importantes para el usuario. Pareciera que el tema es tener una concesión para transportar como sea a un ciudadano que está pagando precisamente por el servicio. Y eso no es así, porque la concesión, de acuerdo a la ley, no tiene costo, no tiene ningún costo. Ya el mercado que han hecho entre transportistas, el mercado negro sobre el tema de las concesiones, ese es otro rollo, que se tiene que acabar. Esta cuarta transformación dijo que iba a acabar con la corrupción. Este es un buen momento para que en el tema del transporte se acabe con la corrupción, ¿o no, don Tavo? Sí, pero y yo siento que sí se va a acabar la corrupción, pero ahí sí voy a diferir un poquito aquí de mis amigos. A ver, adelante, de eso se trata este programa. De las concesiones. Hay gente que le otorgan su concesión, la trabaja y a veces por necesidad, por enfermedad, la venden. ¿Sí? Porque se enfermaron, hay que una operación y no tienen el recurso para pagar y entonces ven la posibilidad de poderla vender esa concesión, ¿no? Entonces le soluciona un problema, porque si no tuvieran ningún problema yo creo que no lo vendieran. Pero por eso hay Porque es mucho un pulpo del ingreso. transporte, que se ha aprovechado de esas necesidades y que ha comprado muchas concesiones, ¿no? Yo escucho hablar O la a renta, muchos. o las rentas, simplemente. O las rentas, precisamente. Yo creo que se debe regularizar. Nadie está exento de... Yo creo que la autoridad debe estar muy abierta a escuchar este tipo de problemáticas, pero tiene que haber una salida legal, jurídica, y no hacerlo, obviamente, bajo el mercado negro o debajo de la mesa, y que genera precisamente problemas no para el transportista, no para, digamos, el que trabaja el transporte, para la ciudadanía, Usuario. para el usuario. Somos los que pagamos al final el pato. Vamos a terminar este programa con una última participación de ustedes y vamos a hacer una cosa, lo dejemos pendiente para otro. ¿Les parece bien? Invitemos a alguien más Pues sí, para para hablar que sobre otros vengamos temas. preparados, porque pues así ya podemos platicar un poquito más de este tema. Ok. La verdad es importante porque, como tú bien lo dices, esto repercute en el usuario. ¿Le ponemos fecha para el próximo Y al lunes? usuario hay que darle una buena atención. Una buena atención. Definitivamente. ¿Les parece bien el próximo lunes? Hagamos otra mesa, invitamos claro. a alguien más para que venga a estar Sí. con nosotros y hablemos sobre esos temas. Cantidades, ya sobre cifras muy específicas, proyectos, ¿no? En este caso, Fabián, que pueden ser Yo te lo viables puedo traer. y para que los podamos presentar, podemos presentar aquí hacia en la la ciudadanía.
¿Les parece bien? Está bien, Un último comentario, Fabián. Mira, mencionate que lo más importante en lo que yo viví es el usuario, y estamos de acuerdo aquí con los amigos del transporte. En este caso es las quejas que tienen los ciudadanos del transporte público, en el particular Tuxtla, que son las velocidades, que son el trato, invasiones de ruta, que necesita más expandirse más las rutas, todo eso definitivamente se tiene que regular con la tecnología en los vehículos. Esa sería mi propuesta. ¿Para qué? Para que un ciudadano pueda verdaderamente que sea escuchado, porque son tantos. No puedes tú, para atender ese tema de regulaciones de velocidad, por ejemplo, que es algo muy repetitivo, con tantos elementos de policía. No vas a aumentar patrullas y elementos de policía que se te hace un mundo de dinero, sino que los transportistas compartan, le pongan tecnología a sus vehículos y que compartan la información con la autoridad para que tanto el usuario como el mismo transportista tenga cómo defenderse. ¿De quiénes? Pues de los choferes que no hacen buen uso de estos vehículos. Claro. Un buen comentario, Rayo. Para el próximo lunes va a dejar pendiente más temas. Algo que yo le recomendaría a la autoridad del transporte es, antes de dar un concesionamiento, debe de sacar la factibilidad de la zona del municipio. Y nuevamente me voy a referir a Tuxtla Gutiérrez o a Tapachula, que son los más grandes. Efectivamente, hay 30,000 solicitudes posiblemente. Y van a dar, no sé, 12, 13,000. Van a quedar 15 o 15,000 o más gentes, pues a disgusto porque no fueron concesionados. No alcanzan las solicitudes que hay del transporte para incrementar el parque vehicular. Si ustedes se dan cuenta, a la 1:30 de la tarde, 2, vayan por el Boulevard Belisario Domínguez, lo que hace rato dijeron que es nuestra arteria principal, un congestionamiento criminal. Si todavía le echamos ahí nada más, algo más de concesionamiento, pues es un caos. Pues deben de quedar los mejores. Yo creo que las mejores concesiones deben de quedar, independientemente de las mejores, todo. Y las que no estén cumpliendo, pues se tienen que eliminar. Y debemos de mejorar el parque vehicular, pero también debemos de ampliar el horizonte del servicio a otras colonias. Hay muchas colonias de la periferia que no tienen transporte del público, y ahí nace el pirataje, porque la misma autoridad está rezagando hacer los estudios pertinentes de factibilidad para poder... Es que hay un tema de falta de entendimiento por parte de la sociedad y de los empresarios del transporte. Tú no puedes ser permisionario o puedes adjudicarte una concesión de transporte si no tienes el transporte. Y ese es un grave error. Una cosa es el dueño de la concesión y otra cosa es el dueño del vehículo o del transporte. Y son graves errores que cometen. Bueno, es que esa es una irregularidad que lo permite, pues, claro, que no está contemplado dentro de la concesión. De acuerdo. Por eso digo, todo eso debe de hacer... Son grandes oportunidades para la autoridad. Claro, para empezar Tavo, ¿algún comentario bien más al cerrar y para vernos el próximo lunes? Bueno, pues yo siento y vuelvo a repetirles que lo principal para solucionar muchos problemas de vialidad es el estudio. Los estudios con gentes profesionales que sepan, que conozcan perfectamente bien en la materia para que se solucione la problemática de la circulación, porque no, si tú ves, no solo es el transporte público que choca, sino que la mayor parte de los accidentes también es de los particulares. Claro. Pero no con particulares con combis, ¿no? En su mayoría, ¿no? Es el dato. Pero a veces no solo tiene la culpa el transporte público. No lo he dicho así, ¿eh? No, hay gente que hace muy bien su trabajo, sí, ¿no? Y respetado. Entonces, había que analizarlo, había que hacer. Y la revisión mecánica, que sí me parece fabuloso, que debería haber una revisión mecánica. Porque, como tú lo dijiste de ese rato, hay vehículos, tú te subes a un taxi y da lástima el taxi, ¿no? Y ahí anda circulando. De acuerdo. Entonces, comentarios de la ciudadanía. Méndez Fernando, es muy buen punto, solamente que cambien al chofer y se acabó el problema. Ya no está quien, sino quien. Bueno, Almícar Castellanos, hay ciudades más chicas y ya no usan combis. Son una plaga y peligro para el usuario, el peatón. Saludos a los invitados, Jorge Martínez, Roberto. No acabará la corrupción, son lo mismo. Necesitamos un gobierno y legisladores que tengan estatutos. ¿Quién es el actual presidente de la Comisión de Transporte? ¿No sabemos? No lo sé. Hay que investigarlo, hay que invitarlo. Me comprometo a invitarlo para el próximo lunes. Vamos a invitar al secretario del Transporte, vamos a pedirle que venga, que esté con nosotros, a ver si puede, su agenda lo permite,
para que hablemos de estos puntos que son muy interesantes. Hoy en este programa de público y privado, con estos invitados que confían, obviamente, en la veracidad de la información que se da aquí, porque a nadie se les dijo, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Se habla transparentemente sobre los temas importantes que a la ciudadanía le afectan o tienen que ver con ellos. Y agradecemos mucho la confianza de quien nos escribe y nos dice, nos dan sugerencias. Y de esta manera el próximo lunes vamos a seguir hablando del transporte, con esos 3 invitados y 2 más, que esperamos sean el presidente de la Comisión del Transporte del Gobierno del Congreso del Estado, si es que ya regresó de su receso, si no vamos a tratar de invitar a alguien más, y obviamente el secretario del Transporte del Estado, para ver si puede acompañarnos, ¿verdad? Y junto con ustedes escuchar y plantear posiblemente su estrategia de trabajo para este 2019 que ya empezó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias a Carlos. todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos próximamente.